Capítulo 3 de Primera de Timoteo, quiero hablar de un tema tan interesante, por ejemplo, ¿qué es un neófito? Eh, para que hoy día podamos ver y examinar a la luz de la palabra esto. Primera de Timoteo 3:6, solo voy a leer un versículo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Repito, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Señor, úsame para predicar tu palabra. Dame sabiduría, dame gracia, dame inteligencia, para que tu palabra corra libremente. Sí, Señor, y sea glorificada. Que no hables de mi corazón. No quiero hablar de mi corazón porque cuando hablo de mi corazón hiero, ofendo y no hago nada bueno, Señor. Pero lo que hay en mi corazón y que es tuyo, que es netamente del Espíritu Santo, de eso yo quiero hablar. Por eso permite que la señal de la radio llegue muy lejos. Y úsame predicando, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me pueda transformar. El apóstol Pablo está hablando de requisito para los obispos. También habla de requisito para los ancianos y para los diáconos. Cuando la Biblia habla de un obispo, ¿cierto? Es un sobreveedor, ¿cierto? También llamado un anciano de la iglesia. Es un supervisor. Es alguien que vigila la iglesia. Pero también dice la historia de la iglesia, que los obispos se distinguían de los pastores y ancianos como hombres más maduros, como hombres que tenían trayectoria y que tenían en su cuerpo la experiencia de haber vivido largo tiempo en la presencia del Señor. Era gente con un peso espiritual. Entonces, el apóstol Pablo está dando los requisitos y hay un requisito que es no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando dice no un neófito, ahí está la palabra griega neofo, con PHO, neofo. O sea, que significa neo es nuevo y fo o que PHO significa plantado. O sea, alguien recién plantado. No podía ser un obispo, un supervisor de pastores o de iglesias o ancianos, no podía ser un recién plantado. También se puede traducir un recién convertido. O sea, tenía que ser un hombre de experiencia espiritual. Por eso dice, no un neófito, ¿cierto? Algunos dicen también, la palabra neófito significa un aprendiz o sin experiencia. Un aprendiz o gente sin experiencia. Entonces, no podía ser un neófito porque el gran problema es que podía envanecerse. ¿Ah? Envanecerse. Y ahora, cuando la palabra dice para que no se envanezca, ¿qué significa la palabra envanecerse? Yo tengo acá del diccionario griego, ¿cierto? Al español, tupo hein, que ¿qué significa? Tupo es humo, o sea, orgullo, ¿cierto? Levantar una humareda o neblina. Eso es la palabra envaneciéndose. Humo, orgullo, levantar una humareda o neblina. Eso significa. En otras palabras, literalmente se le fueron los humos a la cabeza. ¿Y por qué? Porque no estaba preparado para tener una
una honra. Entonces Pablo quiere evitar que esa persona, ¿cierto?, caiga en la condenación de Satanás. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere evitar. Ahora, quiero que ustedes escuchen bien claro. Entonces, el apóstol Pablo da requisitos y uno de ellos es que no esté recién plantado. Yo cuando estaba estudiando en la mañana esta palabra, en oración, miraba al patio de mi casa y nosotros tenemos ahí un naranjo que ya tiene tiempo, que lo trasplantamos. Y cuando lo trasplantamos pensamos que iba a morirse. Gracias a Dios que revivió. Costó, pero revivió. Y hoy da unas lindas y ricas naranjas. Pero también queríamos trasplantar un limón, pero no pudimos, no pudimos, así que se perdió y lo que hicimos fue comprar un limón nuevo. Gracias a Dios nunca se ha secado ese limón, ese árbol de limón, pero está muy pequeñito todavía. No tiene un tronco, es una varilla, da hoja hermosa, es de muy lindo aspecto, pero yo sinceramente no sé, no tiene para cuándo que aparezca todavía un limón. Entonces es un árbol recién plantado. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, que no puede ser un líder, una persona recién plantada o recién convertida, que no tenga peso y que no tenga madurez. Porque lamentablemente puede caer, ¿cierto?, en el orgullo, envanecerse, levantar humareda, como dice aquí, humareda, así se dice, o neoblina, y lamentablemente esa persona puede caer en los lazos del diablo cuando no está preparado para tomar un lugar. Ahora, justamente yo hace poco conversaba con un siervo de Dios al cual Dios lo ha bendecido mucho, un ministerio nuevito, no más allá de 2 años, 3 años de pastor, y de la noche a la mañana, cuando digo de la noche a la mañana, en el ministerio, porque es una persona que lleva muchos años en la iglesia, pero en el ministerio eh, se le da la posibilidad de tener un templo, pero extraordinario, grande. Entonces, el temor es que no se vaya a envanecer este siervo. Y bueno, yo conversaba con él con mucha honestidad y él me decía, pastor, Dios ha tratado conmigo. Me llevó a un extremo de un cáncer a la tiroide y el Señor trató con todo mi ser interior y sé que no puedo envanecerme. Porque es como cuando los vehículos, ¿cierto?, se va a echar a perder algo. Ellos tienen unos fusibles, ¿cierto?, en la parte eléctrica, y esos fusibles no permiten, aunque se quema el fusible, pero no permite que se queme alguna pieza del auto que tenga mucho más valor o mucho más relevancia. Entonces, lo único que alcanza es un fusible. Y a veces Dios también permite que se nos quemen algunos fusibles, cosas pequeñas, para que de esas cosas pequeñas nosotros entendamos y aprendamos que Dios nos quiere sencillo, nos quiere humilde. Lo ideal es aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Porque hay gente, y lo digo con mucha pena en mi corazón, hay gente que con poco ya se siente superior. Que con poco cambia su forma de ser, con poco cambia su conducta. Y estoy hablando no de una persona en específica, sino que estoy hablando de la realidad que se vive cuando la persona no tiene la madurez suficiente para tener un liderazgo. Es una preocupación el presidente que hoy tenemos.
Pero tenemos el presidente que nos merecemos como nación, porque cada nación tiene el presidente que se merece. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es orar, porque es uno de los terceros más jóvenes del mundo, para que Dios le dé la sabiduría, para que Dios ponga a su lado buenos asesores, independientes si yo voté, ¿cierto?, por él o por el otro candidato, independiente, usted ahora tiene que orar por este presidente electo, ¿cierto? Pero el temor que uno tiene es ver su juventud. Sin duda puede tener muchos anhelos y quizás sean buenos, pero uno dice, pero le juega en contra la inexperiencia. Pero si se rodea por consejeros, por gente sabia, por gente que tenga, que tenga experiencia, que tenga trayectoria, podemos tener un buen gobierno. Y si él también escucha ¿ah? a esos asesores, los oye. Porque hay en la Biblia una historia también de un rey que era muchacho y que era joven, y que el pueblo vino y le dijo, mira, tu padre fue muy duro con nosotros y nos subió los impuestos y la verdad que sufrimos mucho. Queremos pedirte que tú puedas ser más blando con nosotros. Bueno, él fue y le pidió consejo a los ancianos de Israel, a los viejos, gente de experiencia. Y los ancianos, los viejos le dijeron a este rey, bueno, tú lo que tienes que hacer es, ¿cierto?, ser más accesible, ser buenos con ellos, trátalos con mucha humanidad, y este pueblo te va a querer y los vas a tener comiendo de tu mano. O sea, literalmente esta gente te va a amar y va a dar todo por ti. Trátalos bien. Pero ¿qué sucedió? Fue y buscó el consejo de los jóvenes, de los que se habían criado con él. Y los jóvenes le dijeron, no, tú tienes que ser más duro. Si tu padre los azotó, ¿cierto?, con vara, tú tienes que azotarlo con escorpiones. Entonces, dice la Biblia que este rey escuchó el consejo de los jóvenes, los que se habían criado con él. Y entonces, ¿qué hizo este rey? Cuando vino el pueblo a buscar la respuesta, él le dijo, si mi padre los azotó con vara, yo los voy a azotar con escorpiones, porque un dedo mío es más grueso que los lomos de mi padre. Y en ese momento hubo una gran crisis en Israel. Y Israel se dividió, ¿cierto? 10 tribus hacia un lado y 2 tribus hacia el norte y otras tribus hacia el sur. Israel se divide porque era un juicio de Dios, pero también era un juicio de Dios, pero también era por la decisión de este joven, por haber tomado un mal consejo. Entonces, ¿por qué? Por la inexperiencia. Y vuelvo a esto. Si el presidente que hoy tenemos no se asesora de hombres con experiencia, porque nuestra nación es una nación democrática que cualquiera sea el presidente, si seguimos así vamos a tener un país próspero y bendito, porque Chile es bendito y no es tanto por la clase política, aunque sí tiene mucha importancia, pero nosotros como cristianos tenemos otra panorámica, otra visión. Chile es un país bendito porque dice la Biblia que
por la bendición de los justos, la nación es engrandecida. O sea, lo que engrandece una nación es la bendición del pueblo de Dios, la oración. Por eso nosotros como cristianos tenemos que bendecir a nuestros gobernantes, cualquiera sea, orar por ellos. Entonces, pero también hay una responsabilidad de que ellos se dejen aconsejar. Entonces, en el ámbito político, esto es así. Si el presidente dice, bueno, yo tengo amigos, hicimos una tremenda revolución y voy a gobernar con esos muchachos amigos míos, lamentablemente no hay experiencia, no hay sabiduría. Puede tener la garra, puede tener toda la fuerza, pero se necesita el consejo de los ancianos. Siempre bíblicamente es así. Y también la mesura para mantener la paz y también la humildad de verse, ¿cierto?, algo inesperado. Porque nadie se proyecta de ser un presidente a los 35 años. Entonces, en el ámbito espiritual también es lo mismo. Tengo que atravesar procesos y momentos en la vida para que Dios me bendiga. Procesos y momentos en la vida para que Dios me entregue todo lo que tiene que entregarme. Y es por eso que a veces Dios nos hace pasar etapas, momentos que de repente no entendemos, pero son parte de un proceso de crecimiento. Ninguna lágrima que tú derramas es en vano. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Ninguna lágrima de que tú derramas es en vano. Es en vano, porque va forjando en ti un carácter. Entonces, no podemos echarnos al bolsillo la trayectoria, la experiencia y el peso espiritual de los ancianos. Nosotros no podemos. Entonces, ahora, la Biblia dice que tenemos que cuidarnos del orgullo. Tenemos que cuidarnos del orgullo. Hace poco me recuerdo, alguien me habló de un pastor que era un muchacho que venía a nuestra iglesia hace unos 10 años atrás. Y me dijeron que él estaba pastoreando en otro país. Pastoreando en otro país, que por ética no voy a nombrar ni el nombre del muchacho, ni tampoco voy a nombrar el país. Entonces, yo lo conocí, y la verdad que siempre fue inmaduro, alocado, y uno espera y dice, bueno, han pasado 10 años, quién sabe si en otro lugar Dios lo cambió, y él maduró, y él creció, y ahora es un pastor. Y un día llama por teléfono a una hermana, y esa hermana estaba conmigo, le dijo, mire, le paso al pastor Daniel para que usted lo salude. Y cuando él me saluda, me dice, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estáis? Y me tutea. Y no es que yo no acepte que alguien me tutee, porque en el fondo yo no puedo imponer mi forma de ser, pero yo noté en él que estaba desubicado, porque primero yo no lo veía hace tiempo. Cuando yo lo conocí era un muchacho y ahora me estaba tratando de tú a tú. ¿Cómo te va? ¿Cómo estáis, Daniel? Entonces algo no anda bien en este varón. Y me di cuenta inmediatamente, en lo poquito que lo saludé, me di cuenta que no había ningún cambio, que no había ninguna madurez. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, cuando somos neófitos, nos podemos ensoberbecer. Y la Biblia dice que el que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. El que se cree ser algo no siendo nada, dice, a sí mismo se engaña. Incluso Pablo también dice, si alguno
piensa saber algo, no sabe nada como debería saberlo. Porque una parte conocemos, pero hay muchas cosas que ignoramos. Y el hombre que tiene madurez se da cuenta que no, que tengo mucho que aprender, que sigo cometiendo errores, que me sigo equivocando, que tengo mucho que crecer. Y hay una palabra que dice, Pablo, ruego a ustedes, hablando de los dones, de una capacidad especial que Dios le da a cada cristiano, le dice que no tengáis más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿No? En otras palabras, el apóstol Pablo mira el orgullo, lo mira como una locura, como una locura. Cuando usted ve a alguien que está vanamente inflado, porque esa es la palabra bíblica que acá se usa, ¿ah? Un pensamiento inflamado, algo lleno de aire, pero nada más que aire. Entonces, el apóstol Pablo dice que debe ubicarse la persona. A cada uno Dios le dio un don, le dio una capacidad. Pero yo no me puedo envanecer por un don que yo tengo, porque es un don, es un regalo. Y el apóstol Pablo dice, ¿y por qué te glorías? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Es un don. Tú no puedes sentirte mejor porque tienes una casa mejor que el otro, o porque tienes más dinero que otro. Es una locura. Solamente una mente carnal, inflada, hinchada. Sentirte mejor porque tu auto es del año, o tu camioneta vale el doble de la que tiene tu hermano. Eso es una necedad. Eso es envanecerse. Y una de las acepciones de la palabra envanecerse es hacerse tonto, ponerse tonto. Yo no me puedo envanecer y decir, hoy tengo una iglesia con 500 hermanos y este nunca crece, no pasa de los 20 o 30, nunca. ¿Por qué me voy a envanecer si no tengo ningún mérito? Porque a lo mejor el que tiene 30 trabaja más que yo, aunque yo trabajo, pero no va en mi esfuerzo, en mi conocimiento, en mi sabiduría, va en la pura misericordia de Dios. Entonces yo no me puedo creerme el cuento. Yo siempre digo, el ser pastor es como trabajar con un... Y pongo el ejemplo que alguien que tiene una empresa de transporte. Y el jefe dice, bueno, tú vas a manejar un bus interprovincial con aire acondicionado, climatizado, con wifi, 5 estrellas, un bus. Tú vas a manejar un bus. Yo te voy a pasar un bus, ¿cierto? Con todas las comodidades. Y a otro, el dueño de la empresa le dice, y a ti te voy a pasar este furgoncito, este Suzuki año 82. Está viejito, pero anda, pero te lo voy a pasar. Y cuando tienen que salir los dos, se encuentran el que va en el Suzuki y en el que va en el bus, pero último modelo. Si el que va en el bus se siente superior al que va en el furgoncito, a su lado, es tonto o es necio, está envanecido, porque él no es dueño del bus. Y mañana el dueño del bus se lo puede quitar. Y tampoco tiene que sentirse inferior el que va en el furgoncito, porque él solamente es un trabajador, pero el dueño de todo, en este caso, sería Dios. Entonces nadie se puede sentir superior porque sabe un poco más, porque entiende un poco más, porque este estudió, porque este otro no estudió, porque no, nadie.
Nadie puede como dice la palabra, tener un más alto concepto de sí. Piense con cordura. Piense con cordura. Qué pena cuando alguien se envanece y se olvida de sus principios. Siempre me acuerdo el testimonio que contaba mi obispo Edito Espinosa de un hombre que un día su hermano le fue a pedir plata. Y él le dijo, no tengo. No tengo, dijo, y usted me pide porque es un flojo. Y de flojo no tiene, usted porque usted es un flojo. Yo no puedo entender a esos flojos, dijo él. Porque en mi casa nunca ha faltado el queso, la mantequilla, mi pan, porque soy un hombre trabajador. Entonces, este hermano fue muy ofendido, herido. Habló con su pastor. En esos años le dijo, mi pastor, le dijo, fui donde el hermano tanto y me humilló. Me dijo que yo era pobre porque era flojo. Y él era un hombre luchador. Pero no se le estaban dando las cosas. Y él le dijo, bueno, dale gracias a Dios que tú no vas a ser como él. Porque mañana cuando Dios te bendiga, tú no te vas a olvidar que pasaste por el fondo, por la pobreza. Y esto te va a servir para entender al otro, al que no tiene. Porque a veces Dios nos va a procesar, pero no se nos puede olvidar. Hoy día en Chile hay hermanos que no tenían nada. Yo conozco gente que llegó a la iglesia, estoy hablando de años, sin nada. Hoy tienen 2 autos, 3 autos, casa hermosa, una casa en la playa, otra casa en Santiago. Gente que yo los conocí sin nada y que hasta el día de hoy caminan conmigo en la iglesia. Pero no se nos puede olvidar a nosotros que no siempre hubo un auto fuera de mi casa o 2 autos. Y pensar que toda la gente es pobre porque es floja o porque es ignorante o porque... No. Acuérdate de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó. Que no se nos vayan los humitos a la cabeza. Me interesó porque acá dice que un neófito es un recién plantado. Y dice envaneciéndose, que viene con una palabra tupuptein, que significa humo, orgullo, levantar una humareda de neblina, porque a veces se nos va el humo a la cabeza y nos nieblan. Y nos creemos superior que el otro. Y como ahora ya no necesitamos tanto apoyo, nos sentimos independientes, pues. Pero es justamente, dice la Biblia, que ese es el engaño del Satanás. Esa fue la condenación de Satanás. Porque Satanás se sintió hermoso. Vi un comentario muy antiguo, debe tener unos 100 años o más. Dice que viéndose elevado tan pronto Satanás, porque Dios lo creó y lo creó inmediatamente, hermoso. Y él no era Satanás, era Luzbel. Lo creó hermoso. De toda piedra preciosa era su vestidura. Se paseaba en el Edén. Un ángel más hermoso que ese no existía. Y dice el comentarista que viéndose elevado tan pronto, hay cuidado porque a veces cuando las cosas llegan muy pronto y nos falta todavía estar plantado un poquito más, nos podemos poner tontos. Dice que podría imitar su orgullo. Lo que está diciendo que el neófito podría imitar el orgullo del diablo, que no pudo soportar el peso de gloria con que Dios lo había creado. O sea, el diablo, Dios lo creó no como diablo, lo creó como un ángel,
pero lo creó con un peso de gloria. Pero él no pudo soportar el peso de gloria. Cuando yo leí esto, el Espíritu Santo dijo, por eso es que cuando Dios quiere darte un peso de gloria, ahora no te lo da. Como a sus ángeles, que le dio un peso de gloria inmediatamente. No te lo da pronto. Te procesa con tribulaciones. Bendito Dios. Y esta tribulación momentánea, escucha bien, que nosotros pasamos, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, Dios, yo creo que Dios ve a Satanás, lo crea hermoso, lo crea a Lucifer, ¿cierto? Y él no soportó el peso de gloria con que Dios lo había creado. Entonces Dios a nosotros nos crea distinto. Dice, a este no les voy a dar peso de gloria. Nos crea del barro. Coloca su riqueza en nosotros, pero nos hace débiles. Y cuando vienen las aflicciones, van produciendo en nosotros el peso de gloria. Más aflicción, más peso de gloria. Más aflicción, más peso de gloria. Por eso es que Dios no nos entrega tanto. Llevo 30 años de ministerio, 32 años aproximadamente. Como evangelista ungido, pastor después, presbítero, según el orden de nuestro ministerio. Y créame que Dios me ha procesado. Tengo que pasar por pobrezas, por necesidades, con proyectos, pero sin poder realizarlos. Y después de años el Señor nos honra, nos ensancha el territorio, nos bendice, nos da alma. Pero Dios me dice, tenía que ser así, Daniel, y no he terminado contigo. Porque si yo te doy un peso de gloria, capaz que no lo soportes. Entonces, lo que te voy a hacer es procesar. Yo no sé cuánta gente está escuchando esta palabra ahora. Pero Dios dice, lo que te voy a hacer es procesarte. Lo que voy a hacer contigo es procesarte. Yo no sé cuánta gente hoy día dice, gracias Señor porque esta tribulación me ayuda para no ser un neófito. No sea que la bendición sea tan repentina que yo me maree y me pierda. Yo no sé a quién le habló el Señor, pero yo creo que Dios nos habló. Dice la Biblia, los bienes que se adquieren al principio, deprisa, al final no serán bendecidos. Los bienes que se adquieren al principio deprisa no serán bendecidos al final. ¿Por qué? Porque Dios primero te hace madurar. ¿Por qué hoy día tenemos una generación de jóvenes que son inmaduros? 20 años, pero tienen como que tuvieran 14. ¿Por qué tenemos esa generación? Porque cuando tú les das todo, no pueden madurar. Por eso a veces los papás, aunque tú tengas, es mejor decir no tengo. Pero si tú tienes, no tengo. No se trata de que lo hagas sufrir, porque por un capricho tuyo. No, es que si tú le das todo, no va a tener la madurez. Y cuando se vea bendecido va a creer que es mejor que el otro. No sé a cuánto les está hablando Dios hoy día, pero la Biblia dice, no un neófito, no sea que se envanezca. Una persona que se envanece se cree superior a otro. Y aunque no te lo dice con sus actitudes, sí te lo dice.
Que Dios nos ayude a mantenernos humildes. Señor, he predicado tu palabra de una manera distinta el día de hoy, pero con mucha reflexión, Señor. Y quiero que tú bendigas a cada persona que hoy me está escuchando. Hay gente que me está escuchando y ha tenido que pasar por sufrimientos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrás. Hermano, donde quiera que esté, recibe bendición, recibe fuerza de Dios. En el nombre de Jesús. Y si tú tienes pensado darme algo, alguna capacidad, un don especial, extraordinario, riquezas, fama, Señor, si no estoy preparado, no me la des. Si voy a mirar en menos a mis hermanos, a mi pastor que Señor me formó, si voy a mirar en menos a mis padres que me criaron, si me voy a sentir superior a otros pastores, no me des nada, Señor. Solo dame un corazón que te ame y que te dé la gloria. Si tienes pensado darme una unción tremenda y una fe tan grande, Señor, que haga milagros, y si mi corazón se va a enaltecer, por favor no me lo des. Manténme con un corazón sencillo. De todo corazón te lo pido. Iglesia, recibe la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere escribirme un comentario, escríbame. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hoy día en el culto. Gracias, Moisés. Que el Señor te guarde y te bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Ahora también